Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Conjetura Verosímil. Hoy os traigo 5 consejos o 5 tips, como dicen los youtubers profesionales, que hay que tener muy en cuenta a la hora de realizar cualquier examen, porque recordad que se estudia siempre por placer, pero no solo por placer. Bienvenidos a Conjetura Verosímil, porque se estudia siempre por placer, pero no solo por placer. El primer consejo, la primera consideración general o el primer tip es que no importa estudiar, lo que importa es haber estudiado. Me explico. Ya os he hablado muchas veces de la importancia que tiene el proceso y no tanto el resultado de ese proceso. Haber estudiado significa haber acumulado una serie de experiencias previas, una serie de horas de vuelo, de práctica, de enfrentamiento contigo mismo, de comparación de tu nivel de aprendizaje con la exigencia de la materia que estás estudiando, y todo eso se nota cuando te pones a estudiar. Si no tienes esa gran base previa de haber estudiado, tienes que ponerte a estudiar ya, pero los resultados se van a notar, eso indudablemente, eso es así. Ahora, haber estudiado ¿cómo? Solo, en compañía, con música, sin música. Mirad, en mi opinión, creo que lo más razonable es estudiar sin música, desde luego estudiar sin ningún aparato que me contacte con el exterior, ni móviles, ni tablets, solamente tener, si se puede, conexión a la red para aclarar dudas, pero nada más, todo en modo avión. Y luego, si es en compañía, pues bueno, si tienes la suerte de haber encontrado a alguien con quien te entiendes bien estudiando, quiere decir que te entenderás muy bien en otras cosas con esa persona, yo digo que sí. Pues mira que bien, eso siempre es una sinergia, se van sumando lo que uno ve con lo que otro comprende y entonces eso siempre ayuda, pero no siempre ayuda a estudiar en compañía, desde luego. Eso ya cada uno verá. Lo que sí que está claro es que hay que tener esas horas de vuelo. Precisamente esas horas de estudio y de práctica son la base para el segundo consejo. El segundo consejo o el segundo tip es tener fe racional en esa experiencia previa. No solamente en esa experiencia previa de estudio de la que ya acabamos de hablar, sino también en la experiencia previa de haber realizado multitud de exámenes, de haber realizado multitud de trabajos, de haber visto y haber comparado cómo ha sido el resultado conforme se ha ido estudiando. Eso son consideraciones más o menos objetivas que hay que tener en cuenta a la hora de construir esa fe racional que va a ser la que me permita alcanzar el tercer estadio o el tercer consejo que os traigo, que es convivir con las emociones. Mirad, este es un tema interesantísimo, pero bueno, no me voy a extender mucho en ello. Las emociones son súbitas, las emociones son espontáneas y en gran medida son incontrolables, por lo menos durante los primeros segundos o incluso minutos de su aparición. No son como los sentimientos son duraderos, los sentimientos tienen su historia, los sentimientos se pueden, digamos, esculpir en el tiempo. La emoción no, la emoción surge y hay que intentar adquirir la costumbre de contemplarla como algo ajeno a uno mismo. Es muy difícil, pero con práctica se consiguen logros que verdaderamente os sorprenderán si os ponéis a ello. Hay que ponerse a ello, desde luego. Mira, tener nervios, sentir inseguridad, ser consciente de ciertas somatizaciones, pues yo qué sé, se acelera el pulso porque la frecuencia cardíaca sube. Todas estas cuestiones tienen que ver con la biología de uno y se interpretan de una manera psíquica, ¿no? Psicológica. Bien, esto es cierto, pero nadie sabe a ciencia cierta cómo sucede este mecanismo, por qué el corazón se acelera o me quita agua de la boca y entonces me siento con una sequedad, por qué tiemblo, por qué literalmente me cago. Bien, estas cuestiones poco interesan la razón, no viene ahora al cuento, pero sí hay que tener en cuenta que suceden y que suceden sí o sí de una manera prácticamente incontrolada. Insisto, son espontáneas, son súbitas y uno tiene que intentar adquirir la costumbre de contemplarlas no como el protagonista de la emoción, sino como un testigo de la emoción.
La emoción ha venido, el nerviosismo ha venido, el miedo ha venido y entonces uno tiene que intentar capear la situación lo mejor que pueda. Insisto, se convive con las emociones, no se lucha contra ellas. No puedes decidir no estar nervioso, no puedes decidir no estar alegre o no estar triste. La alegría, el nerviosismo, la inseguridad sobrevienen ellas solas. Tienes que convivir con ellas desde un punto de vista activo, como un espectador que intenta guiar esa emoción a su favor. Bien, llegamos al cuarto punto, la realidad, el examen. Los primeros 5 minutos. Esos primeros 5 minutos son maravillosos. No te has muerto, no te has desmayado y te das cuenta de que desde luego puedes hacer el examen. Es decir, hay mogollón de aspectos del examen que tú te das cuenta de que controlas en una medida muy grande y otros que, bueno, a lo mejor no controlas tanto, pero que no, generalmente si tú has cumplido con los tres, digamos, con los 3 consejos previos o con los 3 tips previos, esa parte que no controlas no es suficientemente importante como para abandonar el examen. Y si lo es, tú ya sabes qué es lo que hay. Llegas el examen, te levantas, te vas y o rediriges tu vida y no vuelves a hacerlo, o rediriges tu estudio y te pones a estudiar como debes porque ya has comprobado que lo que has hecho no ha valido. Entonces, en esos primeros 5 minutos, insisto, hay un baño de realidad que es muy saludable si uno ha estudiado, si uno tiene fe racional en lo que ha estudiado y si uno tiene la costumbre de convivir con sus emociones. Convivir, no controlar, porque tú puedes perfectamente hacer un examen estupendo y maravilloso, nervioso desde el primer minuto hasta el último. Estás conviviendo con esa emoción, ¿de acuerdo? El caso es que tú ejecutes el examen adecuándote a un plan, no empezar a lo loco con la primera pregunta o con la pregunta que mejor te sabes y ya porque no tienes tiempo. No, dedica los primeros 3, 4 o 5 minutos, no más, a realizar ese plan previo, esa estrategia que te va a dar muchos mejores resultados porque no se te van a olvidar cosas importantes o aunque se te olviden, lo que tú vas a presentar seguramente tenga una organización que en la redacción posterior se va a anotar. En cualquier caso, tú has terminado el examen y entonces tienes que repasarlo. Por favor, dejad por lo menos un minuto entre la ejecución del examen y su repaso. Levantad la mirada, descansad los ojos, intentad pensar en otra cosa, abstraeos de la realidad en la que estáis porque generalmente no vemos los errores porque estamos empeñados en buscarlos. Un minutito que no tenga nada que ver con el examen. Cuando pase ese minuto, repasa el examen. Verás cómo encontrarás fallos que de otra manera probablemente no hallarías o encontrarás aciertos que te harán retocar algún concepto o alguna cuestión más. Bien, entregas el examen, esperas la nota, llega la nota y entre tu valoración personal y la valoración que se te ha dado por parte de quien te haya corregido, nunca debe haber más allá de un punto o un punto y medio de discrepancia. ¿Por qué digo un punto y medio? Hombre, porque en ese punto y medio entran razonablemente errores, inadvertencias que son connaturales a la realización de un examen y también un punto o un punto y medio creo que es el paréntesis de la sobrevaloración que el alumno puede hacer de su propio examen o de la infravaloración que ese alumno puede hacer también de su examen. Pero no puede haber una discrepancia de 4, 5 o 6 puntos. Tú no puedes salir pensando que te van a poner un 10 y salir que te han puesto un 3. A eso es que, desde luego, sin ninguna duda, el fallo está en el estudio, el fallo está en el plan, es un fallo estratégico. Bueno, y por fin un bonus. Si has llegado hasta aquí y has tenido paciencia de escucharme, mirad, pase lo que pase, saques un 10 o saques un 0, jamás te identifiques con la nota. Nunca te tienes que identificar con la nota que te ponen. Si te ponen un 10, no tienes que pensar que eres lo mejor. Si te ponen un 0, no tienes que pensar que eres lo peor. ¿Por qué? Porque el alumno que realiza, la alumna que realiza el examen es un ser humano y tiene una realidad de ser humano que es vastísima y mucho más amplia
que la expresión numérica de una evaluación más o menos objetiva. ¿Comprendéis? Tu capacidad como alumno es una cuestión y la nota que a ti te han puesto es otra totalmente independiente de ti. Literalmente, no depende de ti. Hagas lo que hagas, no puedes influir materialmente en el corrector. Y sobre todo, por último, no compares notas. Si a ti te han puesto un 8 y a fulanito o menganita le han puesto un 10, de ti no depende, a ti no te interesa. Se sale fuera del ámbito de tu responsabilidad. No te compares. No se puede comparar un examen con otro. De ahí la terrible injusticia que los profesores sufrimos y que infligimos a nuestros alumnos cada vez que se nos obliga no solo a evaluar, sino sobre todo a calificar, a poner la expresión numérica. Esto es un 4, esto es un 5. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sea de utilidad. Recordad los 5 consejos. Importa más haber estudiado que estudiar el día antes o la semana antes. Tienes que tener fe racional en ese haber estudiado durante años y en ese haber hecho exámenes durante años. Tienes que aprender a convivir con las emociones porque no puedes con ellas, no puedes luchar con ellas. Observa bien el examen y tus propias emociones durante los primeros 5 minutos. Repasa dejando un minuto entre la ejecución del examen y el repaso. En ese minuto procura abstraerte y una vez que te den la nota, no te identifiques con la nota y no compares tu nota con otro. Y en fin, poco más, mis niños. Mucha suerte, mucho ánimo y amor y poesía cada día.